Eh, Buenas tardes a todas las personas aquí conectadas a este seminario. Una pequeña presentación de María Rosa Masa Esteve, que sin duda la merece y se puede hacer mucho más larga, pero yo me limitaré a decir algunas cosas esenciales de lo que veo que es su perfil, sobre todo como investigadora de historia de las matemáticas. Ella se licenció en matemáticas en la Universidad de Barcelona y luego fue profesora de secundaria a tiempo, pero el gusanillo de la historia de matemática no dejaba de actuar hasta que fructificó. Yo recuerdo los tiempos del Congreso Internacional de Historia de las Ciencias en Zaragoza, donde por ahí andaba, y yo también. Y al final hizo el doctorado en ciencias en la Universidad Autónoma de Barcelona, bajo la dirección, sobre Mengoli, el autor del que nos va a hablar hoy, y bajo la dirección de Antoni Malet y con la tutoría de Alberto Dou. O sea que debemos colocarla en una trayectoria de historiadores ilustres de las matemáticas en Barcelona. La tesis se ocupaba de la obra de matemática de Pietro Mengoli y sobre Mengoli ha seguido trabajando sin parar en distintos aspectos de su obra y dentro de lo que han sido sus grandes líneas de investigación, que básicamente es en la que se inserta Mengoli, que es en todo el proceso de algebrización de las matemáticas desde el siglo XVI al XVIII aproximadamente, en la que ha dirigido tesis doctorales en Barcelona y en Murcia, y en la que ella misma ha hecho múltiples trabajos. También se ha dedicado en el 18 a estudiar la formación en matemáticas de los ingenieros militares españoles, y también con su vieja tradición de profesora de instituto, que no se le olvida, no ha dejado de prestar atención a la aplicación de la historia de las matemáticas en la educación. Se instaló hace ya tiempo como profesora asociada de matemáticas en la Escuela de Ingenieros de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde puede verse que al final ha pasado por las tres universidades históricas, ¿verdad?, de Barcelona, la de Barcelona, la Autónoma y la Politécnica. Y allí ha llegado a ser catedrática contratada hace poco, el año 2020. Desde su tesis doctoral, como he dicho, sigue investigando sobre Mengoli, un discípulo de Cavalieri y a la vez seguidor de Dieta. Sobre esta figura matemática es la experta internacional, y toda su investigación se está realizando perfectamente integrada en los círculos internacionales de su especialidad. Sus seguidores, como se dice ahora, como si estuviéramos todos en el Twitter, ¿verdad? Sus seguidores estamos a la espera de que escriba un libro sobre Mengoli, que será el libro definitivo sobre este personaje y será una obra que recorrerá las bibliotecas del mundo. María Rosa, deseando escucharte. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, evidentemente tengo que hablar primeramente esto de que dices de lo del libro, que sí, que es verdad, pero que han surgido cosas nuevas, han surgido investigaciones nuevas con Leibniz, y entonces he tenido que parar un poco para poder hacer estas investigaciones, porque, a ver, en el año 1998, cuando hice yo la tesis, yo no tenía ni idea de que hubiera unos manuscritos de Leibniz comentando con tanto detalle la obra de Mengoli. Tampoco sabía que después aún Leibniz lo volvió a citar e intentó hacer cosas con lo que había leído de Mengoli. Entonces, todo esto que ahora sí que sé y que estoy investigando, pues bueno, me lleva a volver a trabajar sobre Mengoli, y bueno, pienso que aún puedo hacerlo y voy a intentarlo. Voy a intentar hacer esta investigación que me queda y luego sí podré hacer lo del libro, pero me parecía que lo del libro sin lo de Leibniz no quedaba acabado, como si dijéramos, el tema. Bueno, sin más, empiezo ya a hablar porque es que ahora yo me suelo enrollar. El objetivo de esta conferencia es analizar
los procedimientos singulares de Mengele en la cuadratura del círculo y su recepción en los manuscritos inéditos de Leibniz. Voy a hablar de las matemáticas del siglo XVII un poco para situarnos. Las obras sobre cuadraturas, solamente hablaré de las obras sobre cuadraturas de Mengele. Después, un poco cómo Leibniz leyó el círculo y algunas reflexiones. De momento, sobre lo que estoy trabajando. Voy a empezar presentando las matemáticas del siglo XVII y diciendo que se tienen que basar un poco la pluralidad del álgebra, la pluralité de l'algebra, la Renaissance, que es este libro que hicimos con Romeboy, con Maribón Spieser, como editoras, y para situar un poco el álgebra anterior al álgebra del siglo XVII. Yo creo que hay que revisar un poco todas las aportaciones o todas las contribuciones del álgebra del Renacimiento para poder trabajar en las matemáticas del siglo XVII. También el otro libro que tengo al lado de Jacqueline Stedel, que como sabéis, bueno, fue una gran pérdida, pues ella escribió este libro desde Cardano hasta Lagrange, rellenando un agujero que había en la historia del álgebra en 2011, que también es muy, muy importante para poder entender cómo en esta época el álgebra o la algebrización de las matemáticas, esta introducción de los procedimientos algebraicos para resolver problemas geométricos, se fue avanzando. También no quería dejar de citar los dos libros en los cuales yo me he basado muchísimo en mis investigaciones. Es el Paolo Mancosu, la Philosophy of Mathematics and Mathematical Practice in the 17th Century, que también habla específicamente de la algebrización. Y luego el libro de Bosch, de Redefining Geometrical Exactness, de 2001, que también nos habla un poco de la geometría analítica, de la creación de la geometría analítica. Por tanto, y aquí ya tenemos las dos grandes transformaciones que hubo en el siglo XVII, o como mínimo las dos grandes transformaciones que vemos nosotros, fueron la geometría, la creación de la geometría analítica y la emergencia, empezando ya el cálculo infinitesimal. De hecho, estas disciplinas alcanzaron su poder al establecer conexiones entre las operaciones algebraicas y las construcciones geométricas. Las matemáticas del siglo XVII esta algebrización tiene un paso muy decisivo con la difusión del álgebra de Viet. De hecho, Viet hizo una obra in Artem Analyticam Isagoge donde hablaba del Restituta Mathematica Analyseos o bien álgebra nova, 1591. De hecho, Viet utilizó símbolos para representar no solo las incógnitas, sino también cantidades conocidas. Esto fue un cambio, dijéramos, dentro del álgebra, y además él creó lo que se llama la logística especiosa, un método de cálculo con especies, tipos o clases de elementos, de tal manera que los símbolos de su arte analítico podían usarse para representar no solamente números, sino también longitudes, superficies, volúmenes, y esto enriquecía muchísimo el álgebra de esta época. Además, Viet concibió un nuevo método algébrico de análisis que facilitaba resolver problemas de cualquier naturaleza, y el lenguaje simbólico era la herramienta para desarrollar este programa. Hablo mucho de Viet porque también Viet fue una de las fuentes más importantes de Mengele. En el capítulo 1, Viet, para explicar qué se entiende por análisis, comienza afirmando: hay una vía de búsqueda de la verdad en matemáticas, que se dice descubierta por Platón, llamada análisis por Teón, y se define por asumir el problema solucionado y aquello que buscamos como si fuese admitido y trabajar a través de sus consecuencias hacia aquello que es reconocido como verdadero. De hecho, en el siglo XVI, en la tesis que estuvo haciendo Fátima Romero, que defendió Fátima Romero, que hace poco estuvo también haciendo una conferencia,
en este seminario, pues ella ya también explicó el análisis que había en estas obras del siglo XVI, ya empezaban a decir estas mismas definiciones un poco. Bien, resumía sus ideas al final de su obra, diciendo que lo más importante de todo, de este método analítico, era solucionar todos los problemas. Es decir, no habría ningún problema que no se pudiera solucionar. Gracias a la circulación de las obras de Viet, de Fermat y sobre todo, que yo no la cito porque no nos da tiempo a hacerlo todo, es la geometría de René Descartes, el lenguaje simbólico y los procedimientos analítico-algebraicos se aplicaron a diferentes campos y se extendió el proceso de algebrización. De hecho, Mahoney cita que no se trata solo de una notación, y yo también creo que es así, sino de una herramienta que provocó el cambio de pensamiento que era casi exclusivamente geométrico a uno cada vez más algebraico. También en esta época el uso del infinito, ya sea sumando series infinitas o tratando cantidades infinitesimales, fue una característica esencial de algunas obras del siglo XVII y XVIII. En concreto, varios autores del siglo XVII, como Leibniz, Wallis o Mengoli, emplearon procedimientos analítico-algebraicos para resolver problemas de cuadraturas, y en particular también la cuadratura del círculo. Las matemáticas del siglo XVII y el método de cuadraturas antes de Newton y Leibniz, tenemos aquí el método de exhaustión, el método de los indivisibles de Cavalieri, también los métodos analíticos algebraicos y también los que están relacionados con el infinito, como es el de Wallis, que lo tenemos en esta parte de aquí, aquí está el Roberval. O sea que había distintos métodos para intentar solucionar que a lo mejor se basaban en los anteriores, se basaban en el de exhaustión o se basaba en los indivisibles, en una mezcla de los dos, para encontrar las cuadraturas. Mengoli, voy a empezar ya con la parte segunda, porque yo he dividido dijéramos, la comunicación en 4 partes. Esta es la segunda, que es las obras sobre cuadraturas de Mengoli. Mengoli no voy a decir mucha cosa, solo que estuvo en la Universidad de Bolonia y que estudió con Cavalieri y que publicó obras matemáticas que contenían nuevos resultados y métodos originales. De hecho, al principio Mengoli era muy citado. Después, más tarde, dejó de ser citado, pero hubo una época en que hay una gran correspondencia. Las obras de Mengoli sobre cuadraturas son 3. El problema es que si tú te lees una de ellas solo, no acabas de abarcar todo el campo para entender cómo él pensó en las cuadraturas. Así, en 1650 publicó Nova Quadratura Aritmética. Luego, en 1659, Geometria Speciosa Elementa. Y en 1672, el Círculo. O sea que tenemos aquí 3 obras que yo voy a hacer ahora un poco de recorrido sobre las matemáticas, sobre los procedimientos de estas obras. De la primera no voy a decir mucho, pero sí que voy a decir lo que contiene. Primero, él en el prefacio ya dice: meditando a menudo sobre la cuadratura de la parábola de Arquímedes, en la cual infinitos triángulos llegaban a cuadrar la parábola, ¿no? Pues entonces aquí él decía a ver si él también conseguía la cuadratura universal, la cuadratura del círculo, con estos mismos argumentos. ¿Y qué hacía en la Nova Quadratura? En la Nova Quadratura, de hecho, él suma series infinitas con denominadores, con números figurados. Entonces, cuando tú ves estas demostraciones, no te imaginas que estamos ante una cuadratura, pero sí que después él utilizará estas sumas en su elementum sextum de las cuadraturas. Ya lo hablaremos un poco más adelante, pero ya para que os preparéis que esto está relacionado. La Geometria Speciosa Elementa, que es una obra de 472 páginas de matemática pura,
está compuesta por 6 capítulos que él denomina elementums y que solamente ya el título ya dice geometría especiosa elementa, quiere decir elementos de geometría especiosa. Por tanto, va a utilizar el lenguaje simbólico y lo va a utilizar en la geometría. Sin proponérselo, creó una nueva parte de la matemática, la geometría especiosa, basada en el álgebra especiosa de Viet, ya que trabajó con lenguaje especioso, es decir, con símbolos utilizados para representar no solamente números, sino también magnitudes abstractas. De hecho, él al principio, solamente empezar, ya dice, ambas geometrías, la antigua de Arquímedes y la nueva de los indivisibles de Bonaventura Cavalieri, preceptor mío, así como también el álgebra de Viet, han sido tratadas con bastante acierto por personas cultas. De ellas, ni confusamente ni como si fuese una mezcla, sino por una perfecta conjunción, se obtiene una nueva, la especie propia de nuestro trabajo, que no podrá desagradar a nadie. O sea que él era consciente de que estaba haciendo esta conjunción de el álgebra con la geometría. Él estaba muy consciente y además por un camino que lo hace que es muy original. Entonces empieza con el lenguaje simbólico. Quería destacar que esta explicación equarundam notaros al principio de todo, que explica cómo sumar, cómo restar, cómo es el signo, dijéramos, igual, que son 2 puntos, las proporciones, toda la notación la explica ya al principio. Y en el primer elemento lo que hace él es los binomios, es decir, los binomios, pero con lenguaje simbólico. Y en el elemento segundum ya hace los sumatorios. Los sumatorios son muy importantes porque los sumatorios son los que ya le van a servir después para la demostración de las cuadraturas. O sea que él hace las sumas de potencias, dijéramos, las sumas de cuadrados, las sumas de números naturales y cuadrados, cubos y tal. Y además los coloca en forma de tabla triangular. La tabla triangular que nos recuerda un poco a la tabla, al triángulo aritmético, dijéramos. Y entonces él aquí pone las sumas de x, aquí las sumas de 1 menos x, y siempre fijémonos que las sumas son de 1 más 2 más 3 más t menos 1. No llega a t, sino que él hace con llegar hasta t menos 1. Y las calcula. No me voy a entretener en cálculos, pero sí que podéis ver cómo él, con su nomenclatura, con su simbolismo, él va haciendo el cálculo. El cálculo por ejemplo, de los números enteros multiplicado por 2, ¿no? Aquí, que lo tiene, que es t cuadrado menos t, que después lo usará, lo tiene aquí, lo usa. Después el de 6a también lo usa aquí. Y entonces va usándolos y los va colocando para poder calcular el de los cuadrados, el de 6a cuadrado. Una vez ha hecho estas sumas, en el elementum tertium, es que parece que es como una historia, pero es así, él se va basando siempre en los elementos anteriores. Entonces, cuando él tiene OA, ¿no? Dice él, cuando escribo OA, después del capítulo precedente, tengo inmediatamente la suma de todas las abscisas. Pero ¿qué valor es esta suma? Aún no sé si no escribes de qué número está calculando el sumatorio. Pero lo sabes si asignas que OA es la suma obtenida a partir del número t. Y entonces pone ejemplos. Y entonces dice, si t vale 5, OA vale 10. Porque claro, es la suma de 1 más 2 más 3 más 4. ¿De acuerdo? Y que t cuadrado vale 25. Y que t al cubo vale 125, etc. Y entonces a esto lo bautiza y le dice, son cantidades indeterminadas, pero que son determinables. Tú si ves OA así escrito, no sabes cuánto vale, evidentemente, no sabes cuánto vale. Pero en cuanto sabes el valor de t, tú puedes saberlo. Y sigue con esta idea
Y entonces dice, pues voy a comparar estos sumatorios con las potencias de t o sumatorios entre sumatorios. ¿Y qué me va a dar? Pues me va a dar razones que son indeterminadas pero determinables. Y aquí te he puesto un ejemplo de casi un número, casi un medio, tenemos aquí. Y aquí tenemos el OA, que le va dando los valores y le va saliendo los resultados. Y fijémonos que si tú vas haciendo el cociente, ¿no? 1/4, 3/9, 6/16, 10/25, 15/36, y fijamos que en 10 ya llegamos a 45 partido por 100, o sea que se está acercando a 50 partido por 100, por tanto, él le llama cuasi un medio. Con estas ideas en mente, el lector, el que investiga, el que lee los libros de Mengoli, ya se da cuenta de que vamos a un límite, vamos a acercarnos a algo. Y entonces dice él que, claro, que al asignar diferentes valores a t, él explícitamente introduce el concepto de variable, que es una noción que probablemente no era conocida, y señaló además la dependencia entre el valor de t y el valor de la suma. Y hace la primera definición de cuasi infinita. Dice, una razón indeterminada determinable que al determinarse puede ser mayor que cualquier razón, dada en la medida que es determinable, se llamará cuasi infinita. Y también hacen lo mismo con cuasi igualdad. Y entonces aquí lo hace de dos maneras, una que puede ser menor que cualquier razón mayor y otra que puede ser menor que cualquier razón mayor. Entonces se llamará casi igualdad. O bien que te puedes acercar, puede ser más próxima a la igualdad que cualquier razón dada que no sea la igualdad. O sea que esta idea de límite empieza a tener un poco de cuerpo y le permitirá calcular muchísimas cuasi razones. Pero ¿cómo puede él fundamentar esto sólidamente? Pues él lo tiene consolidado porque esta teoría de cuasi proporciones la basa en la teoría de proporciones de Euclides. De hecho, él prueba que las cuasi proporciones, así definidas, cumplen todas las propiedades, permutando, componendo, todas. Y si las cumple, dijéramos, para igualdades, en los elementos, aquí las cumple para desigualdades. Y después hace un paso más. Y cuando sean muy, muy grandes o cuando sean muy, muy pequeñas. Y así vemos que esta teoría de cuasi proporciones, que está basada como modelo en la teoría de las euclidiana de proporciones, constituye un episodio esencial en el uso del infinito y que de hecho se revelará como una herramienta para el estudio de las cuadraturas y para los logaritmos. Usa las cuasi proporciones. En el Elementum Quintum habla de los logaritmos. Los logaritmos, su teoría de logaritmos está en 146 páginas y 106 proposiciones, una tercera parte de toda la obra. Él presenta una teoría rigurosa de logaritmos, sin cálculos de tablas ni interpretaciones geométricas. Hay gente que dice que ha hecho la hipérbola. No, Mengoli no hace la hipérbola. Él hace una teoría de logaritmos basada en la otra teoría que ha hecho en el Elementum Quartum de logaritmos de razones. Logaritmos de razones, que es nuevo, como si dijéramos. El tratamiento es complejo, ya que quiere demostrar las propiedades de los logaritmos en general, o sea, utilizando el lenguaje simbólico. Mengoli utiliza estas propiedades de los logaritmos para la demostración del máximo de las figuras y para hacer buenas aproximaciones más buenas del número pi en el círculo. De hecho, usa la suma armónica, la suma de los términos de la serie armónica. Coge la serie armónica, les llama prologaritmos y entonces hay unos prologaritmos que son, que por ejemplo, si tú quieres hacer el logaritmo de 2, tienes que coger dos razones. Dos razones que, por ejemplo, en este caso, un quinto es a un décimo. Entonces este es el logaritmo de 2. Y entonces define el hiperlogaritmo
que empieza con la primera, con un quinto, y llega a uno anterior al otro, al del final, al undécimo. Y al revés, hipologaritmo empieza en un sexto y acaba en un décimo. Y así va calculando cantidades menores que todos los hiperlogaritmos de la misma razón y mayores que todos los hipologaritmos de la misma razón serán llamados logaritmos, haciendo una casi proporción. Y Mengoli demuestra que si existe es único. Y también demuestra que si tienes aquí un número que lo multiplicas por el logaritmo de esta razón, también esta razón está elevada a este número. Y esto le servirá para poder comparar razones elevadas a distintos números. Y ya entramos en el elementum sextum. El elementum sextum es el que hace las innumerables cuadraturas. Aquí nos tenemos que parar un poco porque es nuestro tema, es nuestro leitmotiv de la conferencia, las innumerables cuadraturas. Empieza en la carta dedicatoria a Cassini. En esta carta, él calcula y demuestra las cuadraturas que después hará por otro método, las hace por el método de los indivisibles. Y él afirma que ya las había calculado en 1647. De hecho, esto lo podéis leer en el libro que ha salido de los indivisibles Revisited, que de 2015, que yo tengo todo esto, dijéramos, publicado, y que él, como él hace este método de los indivisibles, y cuando acaba de hacerlo, él dice, ahora que las tengo estos resultados, voy a intentar sumar estas cuadraturas utilizando las sumas calculadas en la Novae, para ver si encuentro la cuadratura del círculo. Pero ve que no lo consigue y por tanto dice que no va a utilizar el método de los indivisibles, no porque crea que esté mal, pero que ha tenido muchas críticas y que entonces él va a intentar introducir un nuevo método para hallar las cuadraturas. Él se creía que lo podía hacer sumando, pero no ha podido ser. Vemos aquí, en la página siguiente, aquí vemos toda la explicación, aquí está citada la proposición 17 de la nueva cuadratura, aquí está cómo él lo hacía, yo lo puse con integrales ya, porque él ya las había calculado, y entonces lo único que le da son, los resultados son las diagonales de los triángulos armónicos, del triángulo armónico, los resultados estos, y le sale el número anterior. O sea que no le sale lo que él quería, que era encontrar la cuadratura del círculo a través de este procedimiento. Y entonces empieza definiendo las figuras geométricas que va a hacer. Primero, tiene que hace un sistema de coordenadas, describe las abscisas, describe las ordenadas y describe las figuras como extendidas por sus ordenadas. Y entonces las nombra FO, forma A elevado a M por R elevado a M menos N, es igual, o a MN, como queráis, pero estas son formas de todos los productos de n abscisas y m menos n residuos. Si tiene un segmento T, la primera es X y la otra es T menos X. Y en cuanto el segmento es 1, es X y 1 menos X. De hecho, el de 1 es el que lo utilizará para hacer la cuadratura del círculo. Pero no se conforma con esto. Él cree que, claro, él ha dicho que sí, que las figuras las llama así. Pero ¿y estas formas, estas expresiones algebraicas, cómo hago yo para representarlas? ¿Cómo hago yo verlo? Y entonces se aseguró, tomó una medida para el segmento, demostró para una medida dada por el segmento cómo construir la ordenada a partir de la forma algebraica correspondiente, utilizando la composición de razones. O sea,
que de este modo estableció seguramente por primera vez una relación de identificación entre los objetos algebraicos y las figuras geométricas, lo que le permitió tratar estas últimas mediante sus expresiones algebraicas. Y los coloco otra vez en forma de tabla, que aquí yo ayudando os he puesto los dibujos, pero él no hace ningún dibujo, o sea que estos dibujos son míos, pero es para que veáis, esto podemos pensar que es un cuadrado del lado 1, y aquí un triángulo, y aquí el otro triángulo, y aquí es un trozo de parábola, y aquí es otro trozo de parábola, y aquí otro trozo. O sea que, ya veis, o sea que tal como lo hace él, y esta es la tabla formosa, que es la tabla de las formas. Pero después, aquí en la geometría, multiplica la tabla formosa todos los elementos del triángulo por los elementos del triángulo combinatorio. Y después aquí lo multiplica por el n más 1, es decir, si tú este es grado 1, lo multiplica por 2. Si este es grado 2, multiplica por 3. Por tanto, de tal manera que si esto es un cuadrado del lado 1 y esto es 1, todas estas que tengas aquí, toda esta tabla infinita, todos valdrán 1. Porque de hecho, cuando tú haces la integral, te sale 1 partido, el número combinatorio, por m más 1. Entonces, él solamente haciendo estas ya tiene todas. Tiene todas con el procedimiento. También hace otra cosa, Mengoli. Hace clasificación de estas figuras. Estas figuras no se preocupa el del dibujo, pero en cambio dice que son crecientes y demuestra que son crecientes. ¿Cuáles son las crecientes? Pues evidentemente las de este lado. ¿Y cuáles son las decrecientes? Las de este. Y este de aquí, pues este tiene un máximo. Y entonces va y lo hace todo. Es decir, el primer grupo las crecientes, el segundo las decrecientes y el tercero el máximo, haciendo la proporción. Esto está publicado y está online, me parece que es en la Sociedad Catalana de Matemáticas, en el boletín. Lo publiqué en 2016, o sea que también lo podéis leer si queréis. Las cuadraturas, la demostración de las cuadraturas, aquí ya he puesto también 2014, está publicado en la Gaceta de la Real Sociedad y en 2006 en Historia Matemática. Esta demostración es una demostración también utilizando las cuasi proporciones. Aquí tenéis que es la idea esta de una figura escrita, luego la figura son términos de una razón de cuasigualdad, la segunda razón de cuasigualdad, que es cuadrado del lado y la figura escrita, y entonces hay otra propiedad que dice que si tú tienes dos cuasigualdades que tienen el consecuente igual, los antecedentes también son iguales. Por tanto, la figura y el cuadrado del lado 1 son iguales. Pero lo más interesante de esta demostración es que la proposición 10, que él dice, todas las cuadraturas sobre la misma base son iguales una a otra, que es esta proposición 10 es la que él citará en el círculo para decir por qué él sabe estas cuadraturas, por qué él sabe estos resultados. Y pasamos ya al círculo de Mengoli, que es completamente diferente al de 9 cuadraturas, que estaba lleno de demostraciones, proposiciones, tal. Aquí es bastante retórico, son 160 parágrafos numerados en 60 páginas y realmente no hay ni una figura, no se permite nada. Y está haciendo la cuadratura del círculo y otras cuadraturas. Él ya dice al principio, solo empezar, dice: desde mi juventud he estado investigando el problema de la cuadratura del círculo, el problema más buscado en la geometría, como dije en el prefacio a mi libro sobre cuadraturas aritméticas en el año 1650. Lo encontré después de completar el libro de elementos de geometría especiosa que imprimí en 1659, al año siguiente, 1660. Todo esto está explicado en Archive
que lo hicimos con Amadeu dels Ams. Y bueno, un poco para que veáis que él, en 1660, ya, según él, ya tenía, dijéramos, estos resultados, pero no los había publicado. Parece que hubo un cambio en la trayectoria científica de Mengele y empezó a preocuparse por no publicar matemática pura, sino publicar matemáticas o libros que sirvieran para solucionar problemas de la vida real o de la astronomía o de otras cosas. Entonces, él dice que ahora que se encuentra haciendo la regla de los solsticios y los equinoccios, piensa que igual esto le puede servir. No sé. Al principio también dice que se ha basado en Van Zeulen y en Gregory, porque dice que utiliza algunos de sus cálculos en el círculo, pero que además él lo hace más fácil porque lo hace por logaritmos. Y aquí hace un panegírico alabando muchísimo a Gregory. Y al principio también nos explica qué va a hacer. Va a hacer la cuadratura del círculo y un sinnúmero de cuadraturas que yo sepa ningún geómetra había encontrado o intentado nunca antes, con un procedimiento que se debe más a la intuición que a la ciencia, pues de esa manera hemos adquirido nuestro conocimiento de los números y exactamente de la misma manera, a la vez histórica y teórica, por la que yo he conseguido encontrarlas con evidencia de la teoría sin necesidad de pruebas. Es decir, que él se basa en los cálculos que ha hecho en la geometría especioso-elementa y parte de allí para ir ampliando porque va a interpolar las tablas triangulares. Aquí tenemos ya la idea esta genial de que el triángulo armónico, ¿no? 1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/3, 1/2, todo esto corresponde a las cuadraturas, aquellas de la tabla formosa. Aquí ya está explícito totalmente. Allí, como ha hecho la tabla subquadraturarum y la tabla quadraturarum, queda un poco escondido, pero aquí no. Aquí él ya empieza con el triángulo aritmético, lo multiplica por una unidad más que el grado, pone 2, 3, 6, 3 y hace los inversos. Y cuando ya lo tiene hecho, lo identifica con la tabula formosa, esta de aquí, que ahora en este momento se le llama cuarta tabula triangulare, ¿vale? Y fíjate que aquí lo explica y dice, todos estos yo los he demostrado ya, que son proporcionales como la cantidad dispuesta en la tercera tabla triangular, es decir, en el triángulo aritmético, nosotros le llamamos ahora. Y es el cuadrado, luego es el triángulo, que veis cómo lo pone, homólogo a la mitad, y aquí este es homólogo a las partes de la unidad tercera, sexta y tercera, y aquí va poniendo todas las partes del triángulo, que esto es, para mí, yo siempre que lo explico esto en mis clases de historia, mis alumnos de matemáticas siempre alucinan. Yo encuentro que es una idea genial, genial tener la tabla infinita, además, con todas las áreas de todos los tipos de estas integrales. Bien, pero él añade que esto lo tiene, que se puede deducir como colorario de la proposición 10. La proposición 10 que acabamos de ver en las cuadraturas. Aquí sigue esto porque ahora se complica un poco más, porque lo que hace ahora es hacer las raíces cuadradas, es decir, interpola con las raíces cuadradas y entonces aquí tenemos la que contiene el círculo, que es esta de aquí, esta de aquí, que está aquí calculada, que es la raíz cuadrada de x por 1 menos x, ¿de acuerdo?
Y aquí vemos estos números que yo decía en la quadraturarum que se tienen que multiplicar, ¿no? En este caso es, bueno, ya se ve un número combinatorio con un quebrado, ¿eh? Y fijaros aquí, esta tabla también de valores que la hace interpolando, ¿eh? Todo esto está explicado, es un poco complicado hacer toda esta interpolación, pero él la hace con unas reglas, ¿eh? Da unas reglas y las hace. Además, él calcula y comprueba que salgan, comprueba. Por ejemplo, esta de aquí la comprueba y la comprueba haciendo, dijéramos, valores de inscritos y de circunscritos y viendo que tienden a 415. Y después de hacerlo, dice, no hacía falta hacerlo, porque yo ya sabía que esto era así, pero lo digo porque sepáis que él, de la página 20 a la página 25, que por cierto, Leibniz no se leyó o no la citó en los comentarios, allí él se preocupa de comprobar algunos de estos casos. Aquí tenemos, además, esta clasificación, o sea, las clasifica, estos valores de áreas, y entonces te dice, las que están en rojo, eso el rojo lo he puesto yo, las que están en rojo son las que ya he encontrado, en el otro, dijéramos tal, el 2/3, el 2/5, el 4/5 son las que demuestra un poco, y después le queda por demostrar estas de aquí, buscando el A. Claro, buscando el A, que es 4 partido por pi. El cálculo del número pi vuelve para atrás y vuelve con las propiedades del triángulo combinatorio para hallar el cálculo de pi. Y bueno, no me voy a entretener con el cálculo de pi porque ya digo, es un poco largo, pero sí que dice él, volvemos a la tabla del número 30 y en ella consideramos la serie de los términos del segundo y penúltimo lado, y entonces empieza con esta serie, esta de aquí, 1A, esta de aquí, 2/3, que la tengo puesta aquí abajo, y las va poniendo, va comparando cuáles son menores, mayores, etc. Y una vez lo tiene hecho, da dos colorarios, dos reflexiones en las cuales podemos, si leemos despacito, vemos que son productos y son los productos infinitos que también tiene Wallis en su obra. Estos son los productos infinitos con los pares, el número par dijéramos, de números y número impar. Aquí lo veréis más bien que están aquí, ¿vale? Aquí tenemos los números que hacen las aproximaciones. Y luego calcula unos espacios, espacio mayor, espacio menor, y luego comparará estos espacios, hará razones de estos espacios y les llamará hipociclos, hiperciclos, y después hará pariciclos y va haciendo aproximaciones con los logaritmos, hasta llegar a esta aproximación del número pi, una aproximación de la cuadratura del círculo. Veamos ahora qué hizo Leibniz. Leibniz, que adquirió sus conocimientos matemáticos, bueno, nuevos conocimientos matemáticos durante su estancia en París, allí ya tuvo contacto con Leibniz o con Oldenburg, en este sentido, Leibniz con Oldenburg, debatiendo lo que había hecho Mengele sobre la nueva cuadratura y sobre las sumas, dijéramos, y la divergencia de la serie armónica, ¿no? Todo esto es un tema apasionante, pero además Leibniz leyó el círculo e hizo unos comentarios. Aquí tenemos dos, uno que estuvo publicado en 2003 y el otro que está publicado en 2012. Los comentarios, como veis, empieza con una tabla de ordenadas y empieza con la construcción también del triángulo armónico. Después, si él lo hace así, él introduce, para poder comparar, para poder decir que son verdad, introduce una figura geométrica. De hecho, Mengele
en el círculo no hace ni una figura geométrica, por tanto está claro que esto lo añadió él de su cosecha para entenderlo mejor o para darlo a conocer mejor. También habla de las sumas de las ordenadas, sumas de las ordenadas. Él no pone formas, pone ordenadas. Es un poco distinto, pero él habla de que esto es lo que ha encontrado en Mengoli. Aquí tenemos también estos comentarios a un Mengoli Círculo en 2012, que aquí ya va un poco con la interpolación. Habla de la tabla formosa interpolada, y aquí la tabla formosa interpolada de Leibniz está hecha, representada por un símbolo y está con ordenadas, están las ordenadas. Y también el triángulo armónico, se le llama, Mengoli lo llama sexta tábola, y el triángulo armónico interpolado, estos sí que son idénticos, los dos, idénticos. Lo único que él le llama letra B y él le llama letra A, o sea que son idénticos. Y aquí en la justificación es donde hay la distinción, porque uno utiliza una nueva figura geométrica y hace las sumas de las ordenadas y el otro no. También en el cálculo del número pi parten de la misma tabla triangular, y también dice Leibniz: hasta ahora he extraído de Mengoli el método general que utiliza para cuadrar ciertas figuras. Veamos ahora cómo aborda el círculo a partir de ahí. Observemos la tabla que he marcado con los apéndices cortados. Es evidente que en el último y penúltimo lado los anteriores son más pequeños que los posteriores, a saber. Y entonces va haciendo un poco lo mismo que Mengoli en el círculo, y también hace la aproximación. Y a la vez también ya veis, ¿no?, los espacios mayores y espacios menores, con su nomenclatura, pero está haciendo lo mismo. Bien, hasta aquí he llegado. Ahora vamos a decir algunas reflexiones. Voy a ir un poco más lenta. Es que quería que no pasarme del tiempo. Bueno, debo señalar que Mengoli utilizó el lenguaje especioso tanto como medio de expresión como herramienta analítica. Trabajó con especies, con formas, es decir, figuras geométricas, con tablas triangulares, triángulo armónico, cuasi razones, utilizando su lenguaje especioso. La idea de Mengoli era que las letras podían representar no únicamente números dados o cantidades desconocidas, sino también variables, y él las llama cantidades indeterminadas pero determinables. Y aplica esta idea de cantidad indeterminada determinable al cálculo de las cuasi razones. Hoy le llamaríamos límite de estos sumatorios. La razón entre sumatorios también es indeterminada, pero es determinable aumentando el valor de t. En las tablas triangulares, la originalidad de Mengoli no radicaba en su presentación, sino más bien en el tratamiento que hacía de ellas. Por un lado, se sirvió de ellas y de la álgebra especiosa de Viet para crear otras tablas, con expresiones algebraicas enunciando claramente sus leyes de formación. Por otro, empleó las relaciones entre estas expresiones y los coeficientes binomiales del triángulo aritmético para demostrar resultados como, por ejemplo, las sumas de las pésimas potencias de los primeros t menos unos enteros. Es significativo que utilizara la simetría de las tablas triangulares y la regularidad de sus filas, conociendo sus leyes de formación, para generalizar las pruebas. De hecho, Mengoli daba por sentado que si un resultado era cierto para una fila de una tabla, este resultado también lo era para todas las filas, y no era necesario demostrarlo en las restantes. Las expresiones simbólicas de las tablas triangulares permiten a Mengoli hallar las leyes de formación. En cuanto a la comparación con los métodos, por ejemplo, de Van Zeulen y Gregory en el método de Mengoli, las diferencias son sustanciales. Van Zeulen utiliza un método geométrico basado en Arquímedes con polígonos inscritos y circunscritos. No se aprecian procedimientos analítico-algebraicos, en cambio sí cálculos numéricos.
Por su parte, Gregory calculó una doble serie de áreas de inscritos y circunscritos que trata explícitamente estas expresiones algebraicas. La idea de convergencia aparece explícitamente en esta obra. Pero otra distinción que hay muy importante es que Mengoli explica que su cálculo es más fácil porque esquiva las extracciones de las raíces y es practicable por logaritmos, ya que procede por adiciones y sustracciones, que no procede por adiciones y sustracciones, sino únicamente por multiplicaciones y divisiones. Y dice Mengoli, y trasciende los límites de la geometría. En cuanto al estudio de la obra, vemos que la base de su método no era el método indivisible, sino las tablas triangulares y la teoría de cuasiproporciones. No siguió el camino de su maestro Cavalieri, quizá porque tuvo muchas críticas. Quiso buscar nuevos métodos más sólidos, introdujo el álgebra de Viet y conjuntó perfectamente, tal como dijo él al principio de la obra. Además, este procedimiento analítico y algebraico de Mengoli le permitió reformular y solucionar problemas aritméticos y geométricos como el de la cuadratura del círculo en un camino más eficiente, más fácil y sin demostraciones indirectas. Permitió aplicar el mismo tipo de construcción a un gran número de figuras geométricas y con un carácter algorítmico calcular sus áreas. El uso del infinito está presente en estas cuadraturas, ya sea con los productos infinitos como con las tablas triangulares que se pueden extender indefinidamente si conoces la regla de formación. No hay que olvidar que Leibniz leyó la obra del círculo de Mengoli y escribió un texto interpretando los resultados. De hecho, las tablas de figuras en la versión de Leibniz son tablas de ordenadas. Mengoli también fue citado más tarde por Leibniz como uno de los eruditos en los que le hubiera gustado colaborar. Fue en uno de los proyectos de Leibniz para una organización científica internacional que cita unos cuantos científicos y cita a Mengoli. Además, en los manuscritos de 1679, más tarde, Leibniz volvió a tomar las tablas de Mengoli para obtener nuevos resultados, aunque en este caso su tratamiento era diferente. Implicaba series infinitas. En este caso, las tablas triangulares se utilizaron como método de presentación, pero sobre todo como herramienta de cálculo. Por tanto, se puede conjeturar que las ideas matemáticas de Mengoli, basadas en estos procedimientos, pudieron influir en los desarrollos posteriores de Leibniz. También quiero añadir que la idea esta de que el círculo de Mengoli está basado en la aritmética infinitorum de Wallis viene de que el 28 de mayo de 1672 Collins incluyó algunos extractos del círculo en su carta a Gregory y afirma que esta cuadratura es la misma que la de Wallis. No sabemos si Mengoli conocía el trabajo de Wallis, pero si comparamos el cálculo de cuadraturas del círculo de Wallis y el de Mengoli, podemos darnos cuenta de que Gregory estaba equivocado. En primer lugar, la figura geométrica, cuya cuadratura Wallis deseaba encontrar, es diferente de la figura geométrica de Mengoli. Además, aunque ambos llegaron a un producto infinito similar, mientras que Wallis solo calculó el círculo, Mengoli realizó las cuadraturas con su tabla triangular y de hecho era su obsesión. Él quería hacer muchas más cuadraturas. De hecho, Mengoli declaró que haría la cuadratura del círculo e innumerables cuadraturas que nadie había hecho antes que él. Y explicita las coordenadas y el lenguaje algebraico. En el cálculo del número pi, Mengoli utiliza logaritmos y Wallis realizó otros procedimientos. Sin embargo, el aspecto más innovador de los procedimientos algebraicos de Mengoli, para mí, fue su utilización de letras y símbolos para trabajar directamente con la expresión algebraica de la figura geométrica. Esta identificación le permitió estudiar las figuras geométricas a través de sus expresiones algebraicas, sin necesidad de hacer representación gráfica. El uso del lenguaje simbólico es un factor determinante en las demostraciones de Mengoli, que son válidas para todas las figuras geométricas del mismo tipo. Al mismo tiempo, a través de su lenguaje simbólico en tablas triangulares y tablas triangulares interpoladas, derivó valores conocidos y desconocidos
para las áreas de una gran clase de figuras geométricas, contribuyendo de alguna manera a un desarrollo de la algebraización de las matemáticas. Muchas gracias por vuestra atención. Moltes gràcies per la vostra atenció. Merci. Muchas gracias, María Rosa. Te aplaudimos. Muchas gracias. Muy interesante tu presentación. Y ahora ya damos paso a las preguntas que queráis formularle a María Rosa. Podéis conectar, no tenéis más que conectar el micrófono y hablar. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, entonces. ¿Me escuchas, María Rosa? Te escucho, te escucho. Vale, perfecto. Comentaste al principio de la conferencia que Mengoli había sido al principio muy citado en una época. Sí. Y bueno, y de hecho hay autores, Leibniz, que lo han leído con detenimiento. Yo te quería preguntar si en medio de tu investigación y tu estudio de la obra de Mengoli sobre cuadraturas y en concreto sobre la aproximación de pi, has podido sacar en claro cuál fue la recepción de este trabajo en autores del siglo XVIII. Es decir, cómo fue, si lo has estudiado, lo has analizado o te ha quedado clara, cuál pudo haber sido la recepción de estos estudios de Mengele en el siglo XVIII, porque es un siglo particularmente interesante e importante en lo que al estudio de ciertos irracionales como pi se refiere. Si te has encontrado con algo, si lo has estudiado. Yo he estudiado un poco la recepción porque precisamente he escrito un artículo y está en publicación sobre la recepción de las obras de Mengoli, y en particular también hablé de las de cuadraturas, pero no tanto del siglo XVIII, sino del siglo XVII, más bien, ¿sabes? Sí, sí. Y ahora cuando me has dicho lo del XVIII, he pensado que no he acabado de mirar las del siglo XVIII. Puede ser que también en el siglo XVIII lo citen. Yo miré porque quería saber cuando ellos la Nove Quadrature se la leen y la discuten, y hay tanto tal como puede ser que el círculo, por ejemplo, la geometría speciosa elementa. La geometría speciosa elementa sí que está citada bastante, sobre todo con los logaritmos. Los logaritmos les parecieron muy originales y porque claro, utiliza la serie armónica, no utiliza progresión aritmética ni progresión geométrica ni nada de nada. Entonces, eso sí que está muy citado. Pero en cambio, la parte de la cuadratura, como si dijéramos, no está tan citada. Está citado en la parte de los logaritmos, no la parte, dijéramos, de la cuadratura, que es lo que yo creo interesante. De hecho, Barrow dice que, porque el Collins le da a Barrow la geometría y le dice que haga un resumen o lo que sea, ¿no? Y entonces él le devuelve el libro, supongo, o le dice de alguna manera en la carta que es más difícil entenderlo que aprender el árabe. Esta es la expresión, aprender el árabe. Entonces, si Barrow dice esto, es un poco complicado, pero bueno, Collins, como digo yo, Collins le escribe a Gregory. Le escribe a Gregory cuando lee el círculo para decirle, para trasladarle los elogios que le hace Mengoli a Gregory. Los elogios que le hace y tal. Pero en cambio, deja ir en la carta, pero esta cuadratura es la misma que la de Wallis. Yo creo que aquí esto hizo que seguramente lo del círculo quedara un poco relegado. Lo que me extraña a mí es que no entendieran la geometría,
Yo sé que es complicada, pero yo creo que la podían haber entendido, la geometría. Claro, a lo mejor no se entendía que todos los capítulos iban seguidos y que él estaba construyendo, dijéramos, una cosa, no estaba haciendo un... A ver, el Mengele, yo creo que la geometría Specius Elementa, él quiere construir las cuadraturas, quiere construir este método y por eso va tan poco a poco y va haciendo las teorías de cuasi proporciones, hace los logaritmos, va haciendo todo poco a poco. Porque aún yo me he saltado las razones de razones. Claro, es complicado, yo entiendo que es complicado, pero me hubiera gustado que, no sé, no he pensado en el siglo XVIII, pero me has dado una pista y lo voy a intentar. Voy a ver si hay alguien del siglo XVIII que se lo haya mirado, porque realmente, claro, hay que mirarse las tres para entender un poco por dónde va Claro. la idea de Mengoli. Y claro, las tres es mucho, porque son muy densas las obras. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Eduardo. Gracias a ti, María Rosa. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Luis. Yo quiero, más que intervenir sobre el contenido, quiero animar mucho a María Rosa a que termine todo esto, porque es bastante fantástico, ¿eh? Y es difícil. Y yo creo que a Mengoli le pasa un poco como le pasó a Desargues, que las otras maneras de ver las cosas fueron más fáciles de explicar, lo cartesiano, y sus cosas de geometría proyectiva, que tenían la virtud de ser muy potentes y al mismo tiempo muy oscuras, porque la manera de explicarlas era muy difícil, quedaron ahí un poquito escondidas por la fuerza que tenían pues las cuestiones de la geometría analítica de Fermat-Descartes, ¿no? Sobre todo después de Fermat y sus notaciones. Entonces Mengoli ha quedado ahí como atrapado entre un desarrollo posterior, posiblemente el conocimiento no lo sé, pero posiblemente de Mengoli ha quedado en la cabeza de Leibniz, pero Leibniz ha explicado las cosas de otra manera, que es lo que luego los demás han estudiado, y Mengoli está allí como escondido, pero es fantástico lo que hace, y muy difícil, y con unas expresiones a su vez complicadas. Pero yo creo que la obra de María Rosa lo va a acabar poniendo en el descubrimiento de que es una de las grandes cabezas pensantes de la matemática de su tiempo, pero atropellada por otras cosas que han venido pronto después y que han tenido más facilidad de expansión. No lo sé, pero María Rosa, mucho ánimo, que esto es muy interesante. Gracias, Luis. Gracias. Me ha gustado hacer esta conferencia porque la verdad es que me he sumergido otra vez en el mundo de Mengoli, y eso que ya estoy bastante sumergida últimamente porque estuve hace una semana en París hablando de esto también con los que tratan los manuscritos de Leibniz. Y yo creo que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo que pasa es que, vamos a ver si con las clases, es que lo de las clases también quieras que no, lleva mucho tiempo y bueno, lo hacemos un poco. Hay una cuestión del tiempo y otra de la distribución del tiempo, porque claro, son horas, pero suelen ser horas intercaladas, los ratos intermedios son difíciles de aprovechar para la investigación, sí, pero mucho ánimo, mucho ánimo. Gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Intervención de algún tipo? Tenemos un poco de tiempo aún.
A ver, A ver qué he dicho, A ver, Mengoli. yo quería preguntarte una cosa. Dice, No sé si me oís. estoy, ¿Sí? dice Rosa María Herrera, dice, Mengoli trató con los galileanos o con sus estudios. Muchas gracias por la charla. Bueno, a ver, se supone que como era discípulo de Cavalieri y ellos estaban en contacto con los galileanos, pero yo no sé, de hecho yo creo que él se salió un poco de los galileanos, yo creo, o sea que sí que debió estar en la parte más joven de su vida, en la parte científica más joven, pero después, de hecho, después, Mengoli piensa que después hace unas obras totalmente distintas, hace la de la música, hace la del ano, o sea que hace unas obras, bueno, dijéramos que no son exactamente como, ya no digo las últimas que son más filosóficas incluso, o sea que no sé, yo creo que no, o sea que no, que después ya se sale, pero al principio sí, al principio, de hecho yo siempre lo englobaba dentro de la escuela galileana cuando empezó y tal, y bueno, con Cavalieri, con De Gliangeli era también discípulo de Cavalieri, bueno, era esta idea. No sé si te he respondido todo. José, creo que José, pues a ver. Vale. Lo leo por si acaso. Dice, enhorabuena, estoy de acuerdo con Luis, me parece fantástica tu investigación. También me parece que tienes razón Luis. Mengoli queda un poco al margen de la historia, pero su obra es fantástica, enhorabuena. Ese era José, el propósito, mostrarlo. José, creo que querías hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, quería hacer una pregunta. Dime. Ahora que ya tienes una visión muy completa de estos trabajos de Mengoli, enhorabuena por eso, por cierto, porque es mucho trabajo. Los métodos de Mengoli, ¿cómo los resumirías un poco? Porque aquí hay mucho trabajo que parece más bien de tipo heurístico, una matemática que a veces está haciendo cosas más experimentales y que solo en ocasiones parece que esté muy preocupado por trabajar de una manera muy euclídea, o lo estoy entendiendo yo mal. Me gustaría que nos contases un poco cómo lo resumirías tú esta cuestión. No, es Euclides, es Euclides. Es decir, la teoría de proporciones es la base de la matemática esta de Mengoli. Yo creo que precisamente esto es lo que quizá puede apartar o puede asustar o puede espantar a los otros que querían cosas más modernas, pero él está muy basado en la teoría de proporciones, porque de hecho cuando hace la teoría de cuasi proporciones está basada totalmente en la teoría de proporciones. Cuando hace la que no he explicado, que son las razones logarítmicas, lo que hace es esto, dijéramos, tú haces la teoría, entonces en vez de poner magnitudes, pones razones y haces otra vez toda la teoría de proporciones, pero los términos son razones, por tanto son razón de razones. Y esta razón de razones que le permite calcular cuándo están más cerca de la unidad o menos cerca de la unidad, y él le llama Altior y le llama de Pressure, que es decir, es que no te lo acabas las matemáticas no es, dijéramos, cálculos que él va haciendo y en un papel y va... No. Todo lo demuestra, todo tiene su regla. En este sentido es de un rigor apabullante. Entonces, claro, lo que pasa es que muchas veces las herramientas que usa se te escapan porque usa muchas reglas y muchas cosas que él las tiene presentes. Y como son 400 y pico páginas, a lo mejor no te acuerdas de que aquella regla ya está presente allí. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces pero yo le diría que Euclides
Euclides, evidentemente, es la base, y luego, evidentemente, Viet, el lenguaje simbólico. O sea, esto para él es fundamental. De hecho, él a quien cita siempre es a Erigón. Erigón, que es el que hizo ahora el Antonio Mellado, hizo la tesis en septiembre sobre el Erigón y sobre el curso, que yo encuentro que el curso matemático también tiene todas sus cosas, y él lo leyó. Él leyó el curso matemático. Triángulo aritmético para él es fundamental. Lo usa continuamente, lo usa para el binomio, lo usa para encontrar las sumas de potencias las calcula fantásticamente, y las calcula que tú las puedes calcular. Quiero decir que ves como esto del procedimiento no es aprobar, no es, ¿sabes? No es aprobar a ver si sale, no. Vale, muchas gracias. Oye, y me sumo a lo que dice Luis, que tienes que animarte y terminar de hacer ese libro. Sí, son muchas horas esto, pero bueno, a ver, tengo capítulos hechos ya, o sea, que no os creáis. Claro, por pero eso. Claro, pero ahora al ver lo de Leibniz, claro, tengo que hacerlo esto de Leibniz, porque quiero ver exactamente qué dice Leibniz sobre Mengoli. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o una pregunta? Pues, bueno, si nadie más quiere hacer ningún comentario, son -10 ya, o sea que yo creo que aplaudir a María Rosa Massa por su interesante conferencia. Gracias, muchas gracias. Al lenguaje de ese libro, que esperaremos con ganas. Venga. Bueno, como sabéis, haremos un parón y bueno, retomaremos las conferencias o el seminario en septiembre y en noviembre. Entonces, bueno, pues ya seréis debidamente informados. Hasta entonces, que os vaya todo bien y nos vemos pronto. Muchas gracias por vuestra asistencia. Nos vemos. Adiós, Luis.